No quiero decir que tengan que aguantar el dolor, no, pero hay que aprender a identificar qué es lo que a mí me exacerba el dolor o que yo me siento otra vez como bajita, como deprimida, como con todo eso, qué es lo que a mí me exacerba. Un conflicto familiar, que estoy muy sedentaria, que estoy levantando peso, que tengo problemas con mi matrimonio. Para yo decir que este paciente tenga fibromialgia, de esos 18 puntos yo le debo encontrar mínimamente 11 puntos dolorosos. Si en un paciente que yo lo evalúo y le encuentro esos puntos dolorosos o puntos gatillos, 11 puntos de esos puntos puedo decir que el paciente tiene una fibromialgia. Y si eso está acompañado de que el paciente me dice me siento fatigado en las mañanas, amanezco, no tengo un sueño reparador, entonces eso dice el paciente está sufriendo de fibromialgia. Y hoy desde el restaurante Tosco nos ocuparemos para hablar sobre una enfermedad enigmática, fibromialgia. Tome nota. Y hay profesionales que se convierten en nuestra compañía de cabecera. Y para Tome Nota TV, la doctora María Eugenia Vélez, directora de Mevasalud IPS, es una de esas profesionales que nunca nos abandona y nosotros a ella. Ella es fisioterapeuta de la Universidad María Cano, certificada en dolor y cuidados paliativos y procesos oncológicos. ¿Lo dije bien, doctora? Sí. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo un programa, una serie sobre fibromialgia y indiscutiblemente usted tiene mucho para ayudarnos a comprender este diagnóstico, que es como un diagnóstico fantasma, como que no sabemos. Cuando a uno va y le dan un diagnóstico, vos tenés cáncer, tenés una masita, se ve la masita y se sabe de dónde viene la situación, pero en fibromialgia es como una cosa como etérea, como que no se sabe de dónde viene. ¿Cuál es su opinión con el tema? Primero, muchas gracias por la invitación, me encanta compartir estos espacios. La verdad es que, como tú dices, la fibromialgia es como una enfermedad fantasma. Primero porque no hay un examen ni hay una prueba diagnóstica clara donde el médico, llega un paciente, se le queja de ciertos síntomas y le dice te voy a enviar estos exámenes y con ese resultado ya nosotros estamos claros que tenés una fibromialgia. Porque también hay muchos diagnósticos que se parecen a la fibromialgia pero no llegan a ser fibromialgia, ¿sí? Entonces la verdad es que es un síndrome, por eso se llama síndrome de fibromialgia, porque es un componente de tantos síntomas. Pero ¿cuál es la característica de la fibromialgia? Es una enfermedad o un síndrome donde altera toda la parte muscular, de tejidos blandos, y va muy acompañado de la personalidad y de todo el componente como de ansiedad que pueda tener esa persona, ¿cierto? Va mucho de su personalidad, de cómo es su vida, de cómo ha sido pues como toda su parte de desarrollo emocional. Entonces por eso no tenemos cómo diagnosticarlo. Simplemente un paciente llega o una persona llega porque le duele la cabeza, porque amanece, tiene un sueño no reparador, se acuesta a dormir y amanece como más cansada, el dolor se exacerba en las mañanas, de pronto al transcurrir del día el dolor va mejorando porque empieza como a tener movimientos, entonces empieza a activar la circulación. Son pacientes que pueden tener ánimo deprimido sin que se les haya diagnosticado una depresión, aunque hay muchos estudios que dicen que las personas con fibromialgia pueden tener concomitante una depresión, ¿cierto? Aunque no todas las personas con fibromialgia tengan depresión, pero pueden tener momentos de ánimo deprimido. Son pacientes que se fatigan muy fácil. Son pacientes que uno recomienda mucho el ejercicio por bienestar y porque el ejercicio es muy bueno para muchas cosas, pero en este tipo de personas hay que dosificar el ejercicio, porque el paciente, la idea es que no se quede muy sedentario, porque el sedentarismo también tiene otras cosas y después va a tener episodios de más dolor.
pero tampoco puede excederse con el ejercicio porque puede generar mucha más inflamación y puede generar más fatiga muscular. Entonces, por eso es tan importante. Doctora, entonces podríamos decir que la fibromialgia es como el corazón de la fibromialgia es la inflamación, y todo lo que tenga que ver como alimentación, ejercicio, que inflame el cuerpo, pues viene ahí. Esa es como la característica decir, es como la característica, es inflamado, el paciente se inflama todo, pero hay unos puntos característicos para decir que es una fibromialgia. Por decir algo, una de las formas de diagnosticar fibromialgia es: el paciente se queja de dolor, mandan exámenes, todo sale bueno, las inmunoglobulinas, la PCR, todo lo que pueden mandar cuando el paciente se empieza a quejar de dolor. Pero hay una que ya es la evaluación física del paciente, porque hay puntos muy dolorosos. Entonces, empieza uno a hacer la evaluación y a palpar al paciente y describen 18 puntos dolorosos en fibromialgia. Pero para yo decir que este paciente tenga fibromialgia, de esos 18 puntos yo le debo encontrar mínimamente 11 puntos dolorosos, y son puntos que son característicos de la fibromialgia. Si en un paciente que yo lo evalúo y le encuentro esos puntos dolorosos o puntos gatillos, 11 puntos de esos puntos, puedo decir que el paciente tiene una fibromialgia. Y si eso está acompañado de que el paciente me dice: me siento fatigado en las mañanas, amanezco, no tengo un sueño reparador, entonces él dice: el paciente está sufriendo de fibromialgia. ¿Cómo es un paciente con fibromialgia? Cuando llega a una consulta de fisioterapia, ¿es un paciente que el cuerpo lo tiene deformado o que no logra moverse? Como para lograr comprender, y los que nos están viendo, ¿cómo es esa característica en el cuerpo que se puede ver? Mira, cuando yo encuentro alguna alteración ya de postura, es porque el paciente ya viene con una historia, ¿sí? Pero normalmente, si es un paciente que apenas le están diagnosticando, un paciente puede llegar con fascia de dolor, o sea, el paciente, uno le ve en la cara que puede tener dolor, ¿cierto? Pero todavía sin ninguna alteración, simplemente que si yo le digo: levante los brazos, él me los va a levantar, pero en los últimos rangos de movimiento le da dolor, o le digo: nos vamos a agachar, y le va a doler agacharse, ¿sí? Entonces el paciente, después de que ya, como esto se va volviendo como un círculo vicioso y el paciente empieza a tener esas dificultades, y por protegerse del dolor, no hace ejercicio, si me duele el brazo yo no lo levanto, entonces ahí después con el tiempo podemos encontrar esas alteraciones osteomusculares, que el paciente tiene los rangos de movimiento disminuidos, que me va alterando la postura, porque si tiene dolor aquí en toda esta parte del tórax, entonces empieza a tener como una protección, entonces encuentro alteración en la postura. Son pacientes que cuando lo evaluamos tienen mucha atrofia muscular porque no vuelven a hacer ejercicio, entonces pierden masa muscular. Pero eso es gradual, no es que un paciente te diagnosticaron hoy, a no ser de que haya buscado mucho y consultado mucho y nunca le hayan diagnosticado la fibromialgia, pero que tenga la fibromialgia, que ya cuando la diagnostiquen, pero lleva tanto tiempo ese recorrido que ya sí me puede llegar con esas alteraciones. Muy bien, ¿y qué hemos aprendido con esta entrevista con la doctora María Eugenia Vélez? La fibromialgia no es fácil de diagnosticar, no se diagnostica con un solo examen y ya. Los síntomas varían. Algunos síntomas son comunes al dolor muscular, a la fatiga, a los problemas del sueño. Se recomienda en estos casos ejercicio moderado, y para el diagnóstico se utilizan algunos puntos para ver las respuestas de dolor. Sigamos en esta interesante entrevista con la doctora María Eugenia Vélez, aquí en el Restaurante Tosco. ¿Cuál es como el recorrido? Porque hay como es una enfermedad como fantasma, como un poco como no sabemos de dónde es el origen, está centrada pues como el sistema nervioso. ¿Cuáles son como esas terapias por las que uno usualmente ve que los pacientes recorren? ¿Y cuáles funcionan y de pronto cuáles no? Mira, ¿eso es posible? Los pacientes empiezan a recorrer no terapias, sino médicos. Médicos. ¿Cierto? Porque entonces está cuando los van donde el médico general. Le dice: ve, te vas a hacer esto, no tiene nada, te voy a remitir donde el internista.
El internista le manda sus exámenes de lo que manda, el colesterol, triglicéridos, PCR, todo lo que puede mandar el internista, no le encuentra nada. Entonces empieza, no, tiene un componente psicológico, la manda a poner el psiquiatra, ¿cierto? Y el psiquiatra la evalúa y entonces el psiquiatra dice, obviamente porque va muy combinado como ese componente cognitivo, psicológico con el dolor, entonces la medica y con ese medicamento que le manda el psiquiatra ella puede mejorar, ¿cierto? Pero igual no es único tratamiento. Y no es una enfermedad mental. Y no es una como enfermedad el mental. borde entre el cuerpo y la mente. Enfermedad mental. Eso es una enfermedad que podemos decir que es osteomuscular, pero que viene desde la parte de los neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hay una disminución de dopamina, de serotonina, en este tipo de pacientes no pueden cómo afrontar. Nosotros normalmente tenemos, para nosotros mismos liberar el dolor o para la tolerancia al dolor, algún estímulo, podemos liberar endorfinas. Nosotros tenemos endorfinas que producen nuestro cuerpo, pero hay otro tipo de endorfinas que nos tenemos que ayudar desde la parte externa para nivelar porque lo tenemos bajitos. La serotonina y la dopamina. Cuando nosotros tenemos estos niveles bajos, obviamente la parte más lábil que yo tenga de mi cuerpo es la que va a reaccionar. ¿Y cómo? Con el dolor, ¿cierto? Entonces, cuando el psiquiatra le envía todos estos medicamentos, puede mejorar un poco porque trata de nivelar todas esas sustancias a nivel del cerebro, ¿cierto? Entonces, eso le ayuda, ¿cierto? Pero no puede ser sí o no un tratamiento definitivo, sino que uno espera que va donde el médico, le manda el medicamento y que a los 3 meses tenga alguna reacción. Entonces el paciente ya no tomó nada porque se quedó bien, pero vuelve y empieza con dolores y sigue consultando. Entonces ya vienen las remisiones, no, tenés que ir a fisioterapia porque es que no es que les duela todo de una vez, sino que muchas veces el paciente está con mucho dolor en los hombros. Entonces la mandan simplemente por el dolor en los hombros y muchas veces hay diagnósticos no fallido, sino que si a mí me duelen los hombros y tengo limitación, uno que es lo primero que piensa, tiene una tendinitis del manguito rotador, ¿cierto? Y resulta que va uno y hace una ecografía y los tendones no están ni siquiera, pues, están bien, no tiene una tendinitis, pues, única, sino que, pero hay otros exámenes que sí me muestran inflamación general, ¿cierto? Pero el hecho de que yo tenga inflamación general no me van a doler todos al mismo tiempo. Por decir, alguna persona con fibromialgia camina mucho, entonces puede que no le duelan mucho los hombros, sino que amanezca con dolor en los tobillos, en las rodillas, que es un punto donde se puede dar. Los puntos son a nivel de como donde empieza la cabeza, por eso les da tanta cefalea, porque hay unos puntos gatillos que es como donde termina el cerebro y duelen mucho, otros más abajitos, otros aquí en los trapecios, otros aquí, otros en la columna, otros en la cadera, otros en la rodilla, otros en los codos y otros en los tobillos. Entonces, dependiendo de mi actividad y lo que yo haya hecho, obviamente se me va a exacerbar el dolor como de esa zona. Por eso los pacientes con fibromialgia, casi que la terapia y la educación con ellos es algo continuo, es como les digo yo, es algo ya crónico, ¿cierto? Como sufrir de la presión y como sufrir de azúcar de la sangre. Es aprender cómo manejarlo. A manejarlo. No quiero decir que tengan que aguantar el dolor, no, pero hay que aprender a identificar qué es lo que a mí me exacerba el dolor o que yo me siento otra vez como bajita, como deprimida, como con todo eso, qué es lo que a mí me exacerba. Un conflicto familiar, que estoy muy sedentaria, que estoy levantando peso, que tengo problemas con mi matrimonio. Una persona con fibromialgia no puede levantar peso recurrente, ¿cómo es no, esa situación? No tanto que levante peso, sino que muchas veces se ponen, por decir algo, a arreglar la casa y a coger materas, entonces empiezan, las cogen para acá, las voltean, corren las sillas, corren la mesa, eso no lo pueden hacer de un solo día todo tiene que ser, hasta el oficio en la casa es dosificado. Yo los oriento mucho, por ejemplo, le digo, mira, si vas a lavar si tenés 3 baños en tu casa donde tenés que estregarlos, no vas a lavar los 3 el mismo día, lava uno, después el otro y vas orientando a otras, pero no sobrecargar un día de alguna actividad pesada. Por ejemplo, los ejercicios de impacto en ellos también les puede exacerbar el dolor. Entonces, fisioterapia, importantísimo para el tratamiento en fibromialgia. Sí, importantísimo, y aquí voy a una cosa muy importante. Yo soy muy de dichos de las abuelas, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedarme en fisioterapia, yo digo, yo no le puedo exigir tanto al paciente
tanto ejercicio que antes sea peor, ni tampoco quedarme cortica. Entonces, por eso con ellos es tan importante dosificar los ejercicios. Y lo que uno más recomienda para rebajar de pronto la tensión y todo, porque en un paciente con fibromialgia tú encuentras retracciones, tú encuentras como los músculos tensos. Entonces yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la hidroterapia, ¿cierto? Caminar en el agua. Y ojalá y sea con agüita climatizada, porque también la tolerancia de temperatura no es lo mismo en todos los pacientes. Algunos antes los alivia el frío y otros no, les da más dolor, los alivia el calor. Entonces hay que decirle, identifica cómo te va mejor, si con agua fría o con agua tibia. Pero el ejercicio en el agua es muy bueno, ¿por qué? Porque dentro del agua yo disminuyo el impacto que le doy a esa articulación, a esos músculos con el movimiento, y estoy moviendo, o sea, estoy conservando mis rangos de movilidad sin darle mucho estrés a la articulación. Entonces es muy importante, es una de las cosas que más se recomienda en pacientes con fibromialgia, la hidroterapia. No es hidroaeróbicos, que quiero que tengan muy claro. O sea, no es ir a llegar allá a hacer una rutina. Entonces, claro, como tú en el agua no sientes mucho, que también les digo, ojo, haz esta rutina, pero no te vas a exceder, porque como tú en el agua no sientes, pero cuando sales del agua, ahí es donde está el problema. Entonces en el agua es hacer ejercicios de caminar, de estiramientos, de fortalecer poco, pero no dicen a brincar, que la música, de seguir al ritmo de todo el mundo, porque cuando salen del agua, al otro día amanecen que no se pueden mover. Doctora, ¿este diagnóstico de fibromialgia se da más en hombres, en mujeres? ¿Cómo es? Mira, la fibromialgia le puede dar a hombres y mujeres, pero está demostrado que el mayor diagnóstico de fibromialgia está en mujeres. Si yo tengo 10 hombres y 10 mujeres, 2 hombres pueden tener fibromialgia y las 10 me pueden tener mujeres. ¿Y por qué mujeres, doctora? Mira, eso está demostrado porque, como les dije ahora, eso tiene mucho que ver con los neurotransmisores, y a nivel de producción y de contenido de neurotransmisores a nivel del cerebro, se dice que los hombres tienen 7 veces más cantidad de serotonina que las mujeres, ¿sí? Y la dopamina la tienen en más cantidad, no con tanta diferencia, pero también. Entonces eso hace que la mujer tenga más dolores y presente más fibromialgia. Otra cosa, las mujeres, se dice que la fibromialgia, mujeres cabeza de familia, ¿cierto? Mujeres que tienen conflicto en el matrimonio, que sufren con los hijos. ¿Por qué? Porque como es algo, lo que son las endorfinas, la dopamina, todo eso me ayuda a mí a relajarme, a sentirme bien. Y si yo estoy corta de esas sustancias o de esas hormonas, obviamente mi cuerpo va a responder. Entonces esa es la explicación. Y los hombres, entre comillas, pues son más tranquilos con muchas cosas. Las mujeres somos muy cuadriculadas, muy trascendentales, muy emotivas, y entonces eso nos llena de circunstancias, entonces eso también nos altera los neurotransmisores. Entonces por eso está demostrado que es más en mujeres que en hombres, es por el comportamiento de las endorfinas y de todas las partes de neurotransmisores que tenemos. ¿Qué llevamos hasta ahora? La importancia del ejercicio moderado. Hay que tener cuidado con sobrepasarse en la actividad física porque puede ser contraproducente. La fibromialgia también está asociada con depresión y trastornos del estado de ánimo. Por eso es importante que un grupo de profesionales alrededor nos estén acompañando en todos los campos, físico y salud mental. Sigamos en esta interesante entrevista con la doctora María Eugenia Vélez. Tome nota. Doctora, aquí en Nevasalud ustedes se caracterizan por tener muy buena tecnología con el tema de la fisioterapia. En el tema de la fibromialgia, ¿hay alguna herramienta tecnológica de fisioterapia que se pueda utilizar y que sea la más apropiada? No tanto de fisioterapia, porque si yo voy a un centro de rehabilitación, pues es tener la educación y entender la enfermedad del paciente y entender qué es lo que está pasando y que es un tratamiento multidisciplinario, ¿cierto? Porque es como decir, voy a poner otro ejemplo. A mí me dicen que a mi carro le están sonando cuando yo freno, suena, entonces los llevo al taller y me dicen, mira, es que tenés el disco de los frenos rayado y las pastas están muy acabadas.
Entonces yo le digo, rectificame los discos, pero poneme las mismas pastas, no hago nada, ¿cierto? Eso mismo pasa con el paciente con fibromialgia. Puede ir a fisioterapia, pero si no tiene el otro acompañamiento de la parte de psicología, de la parte de pronto de psiquiatría que le tiene que formular, no tiene acompañamiento de todo el apoyo familiar, el paciente con solo fisioterapia no me va a mejorar, ¿cierto? Y otra cosa, otro componente que sí es muy claro y que también hay muchos estudios y eso es en lo que más tenemos efectos, es con la oxigenación hiperbárica o cámara hiperbárica. Sí. La oxigenación hiperbárica es un tratamiento con oxígeno y el oxígeno está demostrado que es antiinflamatorio, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos también de la alimentación, que la paciente se tiene que cuidar en la alimentación, porque si yo atiende a fisioterapia y todo eso, pero come lo que no debe comer, que le inflama, cierto, que eso nos podrá decir más un nutricionista, pero yo, por ejemplo, el tomate es un componente que puede inflamar, el gluten, la harina. Entonces hay pacientes que también tienen que tener un acompañamiento de nutrición para que eviten de consumir muchos esos alimentos. Entonces, la oxigenación hiperbárica va en todo. ¿Qué es la oxigenación hiperbárica? Es un tratamiento con oxígeno donde el paciente respira o hace que el paciente por medio del plasma absorba cantidades, si eso es un cilindro, es como una cama cerrada que tiene su cojín, y simplemente se le conecta. Hay varios tipos de cámaras hiperbáricas, no que la una sea más buena que la otra. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un tipo de cámaras que trabaja a una presión, pues no tan, porque hay de 2 ATA, de 3 ATA, de 1.48, que lo que hace uno es una hiperoxia. Entonces el paciente se le pone una mascarita, que es lo que hace, no es que él sienta, y es una hora de tratamiento, y en esa hora el paciente recibe 600 litros de oxígeno. 600 litros, entonces no le dice al paciente, no es que vas a sentir que el oxígeno, pues, ya lo respiraste y te va a ahogar, no. Tú entras a la cámara, se le coloca la mascarita que está conectada a un regulador de oxígeno y está pasando 10 litros por minuto, pero como él va a respirar ese oxígeno en un ambiente presurizado, nosotros estamos respirando aquí a un ATA, sí, ¿cierto? Y cuando lo ingresamos a la cámara está respirando a 1.5. Esa presión, eso es lo que hace que ese oxígeno se mezcle con el plasma de la sangre. Y como el plasma de la sangre no es que le llegue directamente a los pulmones, no, el plasma de la sangre es el que me rega a mí todos los tejidos. Por eso es que es muy buen tratamiento porque él me oxigena hasta el cerebro, o sea, el cerebro, los músculos, los tendones, los riñones, los pulmones, todo. Entonces incide en la inflamación. Incide en la inflamación. Entonces uno hace una combinación de cámara hiperbárica con fisioterapia, y no es que el paciente venga aquí y lo pongamos a hacer eso, sino que entonces se le trabaja toda la parte de estiramientos, de fortalecimientos, de forma de ganar masa muscular, porque ahí viene otro problema, que si yo me dejo atrofiar, o sea, es como que tú no tuvieras fuerza en el bíceps, ¿cierto? Entonces, si vas a tomar un vaso con agua, es tanto el esfuerzo que tenés que hacer desde el hombro para llevar el brazo acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos por grupos musculares. Y si yo tengo buen trófico muscular, es menos esfuerzo de yo hacer esto, porque todo me está ayudando, entonces este es el motor principal, entonces yo puedo coger el vaso, pero si yo tengo atrofia o tengo alguna disfunción a nivel neurológico, entonces claro, tengo que usar todos los otros músculos que pueden ayudar al movimiento, pero al yo usar todos esos músculos estoy consumiendo más oxígeno, me estoy estresando, ¿cierto? Entonces a eso voy, de que no es llevar al paciente, porque yo no lo voy a poner a que si un paciente no es deportista ni nada, sino que sea funcional. Nosotros en fisioterapia hablamos mucho de funcionalidad. Todos los pacientes no necesitan irse a jugar fútbol, todos los pacientes no necesitan ir a jugar básquetbol ni levantar pesas, todos los pacientes lo que necesitan es ser funcional. ¿Y qué es ser funcional? Yo poderme desenvolver en la sociedad, a nivel laboral, en mi casa, todo que sea funcional, eso es. Doctora, ¿cuáles son los no en la fibromialgia? Lo que no debemos hacer, esto evítelo, esto... No una de las cosas que hay que, por ejemplo, los pacientes, el licor, porque el licor en cantidades de cuando se excede es neurotóxico, ¿cierto? Y como estamos hablando de neurotransmisores, entonces el licor me puede aumentar a mí los dolores. Después, no, mientras está tomando está feliz, pero ya después de que pasa y al otro día, ahí sí le puede doler. Recaída. Sí, el licor, el azúcar, el dulce también. Hay gente que le da mucha dificultad dejar el dulce, pero es que hay dulces de dulce, ¿cierto? Pero también si aumenta el consumo de dulce,
puede aumentar el dolor, ¿sí? El gluten, o sea, lo que es harinas, carbohidratos, no carbohidratos, porque yo puedo comer carbohidratos, pero que no tengan mucha cantidad de, pues, como componente de gluten. El gluten también está demostrado que es algo muy inflamatorio, muy inflamatorio. Por ahí no he escuchado, pues no he podido estudiar o no he encontrado en sí ciencia cierta, pero me han dicho que de pronto algunos lo quitan en la alimentación, es el tomate, que quien creyera, y que el tomate es una de las cosas que puede producir mucha inflamación. Entonces, no, otra cosa no, es los ejercicios de impacto en esos pacientes. Otra cosa no, es el no dormir bien. Pero es que ahí viene el problema, el paciente no duerme bien y muchas veces porque su misma enfermedad no lo deja dormir bien. Entonces ahí es donde hay que tener un acompañamiento porque la idea es que tenga un sueño reparador. Si un paciente tiene un sueño reparador, va funcionando las una cosas. cadena virtuosa, un sí, círculo pero virtuoso. puede hacer lo que sea, pero no tiene un sueño reparador porque una cosa es, si yo me acuesto a dormir, yo siento que me duermo, pero no descanso. Porque me despierto mucho en la noche, porque me volteo mucho, porque no logro relajar los músculos, entonces es un sueño no reparador. Bueno, doctora, nos tienen hipnotizados a nosotros aquí con este tema, pero no la puedo dejar ir sin pedirle lo que le pedí la vez pasada, y es mirar a la cámara y hablarle a esos pacientes diagnosticados con fibromialgia, que es más bien como tomar este diagnóstico y conocerlo y conocerse, y pasa por ese saber qué Pero me yo sirve, primero qué no. quiero algo. Sí. En el programa pasado tuve un mensaje de Luis López. Luis López, Ah, sí, ¿cierto? señor. Que estaba en un proceso oncológico. Sí. La verdad que el mensaje que él me escribió a mí o sea, el solo hecho de que haya llegado a él y que haya tenido claridad como de su proceso, para mí fue muy emocionante, ¿cierto? Entonces yo quiero mandarle un saludo muy especial a Luis López, a Estados Unidos, que muchas gracias por ese mensaje, que de todas maneras estamos aquí para apoyarlo, que hay que buscar personas que lo puedan como ayudar en todo su proceso, y la verdad es que le deseo que le esté yendo muy bien en su proceso, y que muchas gracias, y que estamos, si en algún momento, por algún medio, él se puede comunicar conmigo o puede de pronto resolver alguna duda, con el mayor de los gustos. Muchas gracias, Luis, y que estés muy bien. Aquí están las redes de la doctora para que el señor Luis López y cualquier persona que esté interesada en que la doctora le acompañe en su diagnóstico a través de la fisioterapia o cámara hiperbárica, puede llamarnos. Y aprovecho también para los amigos que nos ven desde México y Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos en esta apuesta. Bueno, ahora sí. Fibromialgia. Fibromialgia. Yo que le recomiendo a los pacientes con fibromialgia. Primero es una autoevaluación, así como yo hablo mucho de autocuidado. O sea, yo primero me tengo que conocer. Si yo no me conozco, puedo consultar 1000 cosas, pero no hago no hago mucho por mí. Entonces, conocerme primero qué es lo que a usted le está exacerbando el dolor, el estrés. Primero, corregir esas cosas y siempre saber que así no sea algo que se cure, sí se puede controlar. No porque usted sufra de fibromialgia tiene que aguantar dolor. Estamos en este momento con muchos avances en la tecnología, con muchas cosas que pueden apoyar a estos pacientes para que estén bien y para que puedan tener una calidad de vida plena, feliz, aún con el diagnóstico. Doctora, muchas gracias por la compañía. No, siempre aprendemos de usted, y usted seguirá siendo nuestra invitada de cabecera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. La fibromialgia es una enfermedad difícil de diagnosticar. Por eso es importante saber de su existencia. A veces se confunde con te lo estás imaginando, eres perezoso. El dolor es real. Por eso, busca profesionales que te acompañen en esta situación. El manejo se basa en comprender los desencadenantes y adaptar el estilo de vida para mantener una calidad de vida adecuada. Y es muy importante buscar medios alternativos como la cámara hiperbárica o la medicación con CBD. Cada uno busca su camino que le ayude a mejorar esa calidad de vida.
Sigue disfrutando de nuestro contenido, que es una apuesta por la salud y por la vida integral. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y mientras ustedes siguen disfrutando de nuestro contenido, yo me sigo aquí disfrutando este café tan delicioso en Restaurante Tosco. Nos vemos en la próxima.